Bienvenidos a Filomimixecua, un canal latinoamericanista donde se aborda la sabiduría histórica, política y social de América Latina y el mundo. ¿Qué onda, camaradas sentipensantes? En esta ocasión vamos a responder las preguntas: ¿qué es la posmodernidad? ¿Qué es el posmodernismo? ¿Y cuál es su relación con el marxismo? Pero antes de responder estas preguntas, cabría situarnos históricamente a partir de cuándo se empieza a hablar de la posmodernidad. La segunda mitad del siglo XX está caracterizada por la industrialización, resultado de la aplicación de la cadena de producción en serie, resultado del Fordismo que empezó a principios del siglo XX. Y la Primera y Segunda Guerra Mundial nos dan cuenta de lo destructiva que puede ser la humanidad gracias a la eficiencia de los avances tecnológicos. La modernidad como momento histórico fue la reconfiguración de las relaciones comerciales que nos hicieron transitar del mercantilismo al capitalismo, entendiendo el mercantilismo también como una fase del capitalismo. Entonces la posmodernidad podría llegar a ser este momento histórico en el que las relaciones comerciales empezaron a transitar del capitalismo al neoliberalismo, entendiendo el neoliberalismo también como una fase propia del capitalismo. Frederick Jameson es un crítico y teórico literario que tiene un texto llamado Marxismo y Posmodernismo, donde él nos dice que su pensamiento debe de entenderse por lo tanto como un intento de teorizar la lógica específica de la producción cultural de esta tercera fase del capitalismo y no como otra crítica o diagnóstico cultural incorpóreo del espíritu de la época. Esta tercera fase del capitalismo de la que nos habla Jameson es la tercera fase a la que nosotros podemos llamar capitalismo tardío. David Harvey es un geógrafo y teórico social marxista que tiene un texto llamado La condición de la posmodernidad, donde en este texto él nos hace un cuadro comparativo entre la modernidad fordista y la posmodernidad flexible. La perspectiva de David Harvey es espacio-temporal, ya que él sitúa al posmodernismo dentro de las transformaciones en las dinámicas culturales provocadas por los nuevos medios de producción y la aceleración de la acumulación de capital. Por su parte, Per Anderson es un historiador de la intelectualidad y ensayista político que tiene un texto llamado Los orígenes de la posmodernidad, donde explica que fue Federico Dionís el primero que introduce el término de posmodernidad en 1934, pues durante la Primera y Segunda Guerra Mundial el mundo pasó por transformaciones que resultaron de la desilusión y la crítica a la idea de progreso. Sin embargo, la posmodernidad no se empezó a consolidar sino hasta después de 1970. En efectos posteriores, Perry Anderson dice que si la posmodernidad era la lógica cultural del capitalismo tardío, no debía coincidir con él más o menos exactamente en el tiempo, pero según la obra de Mandel, El capitalismo tardío, en la que Jameson basa su concepción de un nuevo estadio del desarrollo capitalista, ese estadio había llegado en general a partir de 1945, mientras que Jameson sitúa el surgimiento de lo posmoderno a principios de los años 70. Podemos entonces decir que la posmodernidad no es el resultado de la caída de la URSS, sino más bien fue el resultado de una serie de conflictos armados que se desenvolvieron desde la primera mitad del siglo XX hasta la propia Guerra Fría que terminó en 1989. Siendo importante aquí destacar que los textos de Harvey y de Jameson aquí abordados fueron escritos en el mismo año de la caída del muro de Berlín. Si bien con la caída de la Unión Soviética no inició la época posmoderna, me parece que sí fue el momento en el que se consolidó el posmodernismo y al mismo tiempo empezó la decadencia de la propia posmodernidad. Marxistas como Harvey, Jameson y Anderson, cada quien a su modo empezaron a confrontar y a criticar a la posmodernidad. La cultura pop y las vanguardias artísticas también son una consideración importante, ya que los autores vislumbran un peligro en la homogenización de la industria cultural y en el uso de los medios de comunicación como una herramienta discursiva para el control de las masas. Para ir respondiendo a las preguntas aquí planteadas, hay que decir que el posmodernismo es un momento de cambios culturales y de las relaciones comerciales específicas que transformaron la cultura, el arte, pero también se vio reflejado en la geopolítica y en la epistemología. El posmodernismo está situado por lo menos desde 1970, una década en la que se empezaron a instaurar las dictaduras neoliberales en América Latina, comenzando con Chile en 1973. El modernismo fue un movimiento cultural que a través de la ruptura con lo tradicional logró racionalizar determinadas expresiones artísticas como la obra literaria de Rubén Darío o en la arquitectura de Luis Barragán, por poner algunos ejemplos. El modernismo no se aleja mucho de los ideales de la propia modernidad, a pesar de que lo llega a transgredir. El posmodernismo vendría a ser esta crítica que se le hace al modernismo,
como movimiento cultural y artístico. Por otro lado, la posmodernidad es la continuación e intensificación de las dinámicas económicas estructurales de la modernidad, pero al mismo tiempo también intenta confrontarla, diferenciarse de ella y algunas veces incluso negar a la propia modernidad. Por lo tanto, entonces, modernismo-posmodernismo hace referencia a las transformaciones estructurales que se dan en las dinámicas culturales y artísticas, mientras que modernidad-posmodernidad hace referencia a las mismas transformaciones estructurales, pero desde términos económicos y geopolíticos. El marxismo aquí ocupa un lugar muy importante en la época posmoderna, ya que es una corriente intelectual que siempre ha criticado las dinámicas de acumulación de capital de la modernidad, y la posmodernidad no es más que la intensificación de dichas dinámicas. Además, el marxismo nos ayuda a comprender el auge de las vanguardias artísticas y a criticar la capitalización de la industria cultural que se homogenizó gracias al neoliberalismo. No olviden darle like, suscribirse, ponerle a la campanita, dejar su comentario y compartir. Unidad, paz y amor para los pueblos, resistencia para la disidencia. Chao.